Seguramente en algún momento de tu adolescencia soñaste con ese momento que ya fueras independiente, que no tuvieras que pedir permiso, que pudieras tomar tus propias decisiones, pero nunca te imaginaste que toda esta vaina de ser adulto iba a venir con tantas responsabilidades, con hacer mercado, con pagar servicios, con lavar platos, muchísimos platos y con llegar a fin de mes. La buena noticia es que obviamente no todo es sufrimiento y te voy a contar cómo hice yo para independizarme y cuáles fueron los errores que cometí en el camino para que no te pase a ti. Y aquí quiero empezar diciendo que parte de ser adulto pues es hacer las paces con este hecho que si queremos libertad, esto también va a tener que tener algún tipo de responsabilidades, así que claramente todo no va a ser color de rosa y hay algunos sacrificios que vamos a hacer, pero bueno, vale toda la pena del mundo ser realmente libre. Y entonces aquí para empezar les tengo que dar un poquito de contexto porque yo tuve como dos independencias. La primera es que yo me fui a los 17 años porque me gané una beca, me fui a México y allá empecé a estudiar toda mi carrera universitaria. En ese momento yo era orgullosamente mantenida por mis papás. Ellos obviamente me daban una cantidad de plata específica que básicamente me cubría alojamiento, comida y una que otra fiesta, pero no era así como muchísima plata donde yo tenía posibilidades de invertir, ahorrar, nada de eso. Pero yo sí tenía que administrar bien esa plata pues para poder hacer mercado y sobre todo optimizarla para que me alcanzara como para mis compromisos sociales. Y mi segunda independencia ya fue cuando terminé la carrera y entonces me contrataron para Procter & Gamble, que es una multinacional, seguramente conocen ahí Gillette, Oral-B y un montón de otras marcas. Y entonces ahí ya empecé a ganar un buen salario y fue la primera vez que me di cuenta pues que iba a tener capacidad de ahorro, inversión, que ya me iba a tocar manejar una buena cantidad de plata y entonces pues tenía que ver cómo hacerlo. Y entonces aquí muchas personas pueden pensar que como yo me fui de mi casa a los 17 años, pues desde ese momento ya sabía exactamente cómo manejar mi plata y la independencia y tal, pues no es cierto. Había un montón de cosas que yo no había explorado. Primero porque no es que me alcanzara un montón para ahorrar, segundo porque yo durante la universidad casi siempre viví en lugares que ya estaban amoblados y bueno, muchas otras cosas que tal vez yo no me había enfrentado a pagar y que yo también siempre viví con algunos roommates y no necesariamente vivía sola. Y entonces cuando ya realmente me independicé, pues bien, ¿no? Cuando ya empecé a trabajar, yo creo que estos fueron los 3 errores que cometí y el primero fue hacerlo sin un plan. Yo no me senté a entender pues cuánto iba a ser mi salario, más o menos cuánto me iba a poder gastar, sino que de alguna manera me dejé llevar porque en ese momento una amiga me dijo que nos fuéramos a vivir a tal sitio y a mí me gustó y lo hice sin un plan. No fue que todo me salió así terrible o que me puse a pagar algo que realmente no podía, pero sí creo que en ese momento una buena parte de mi salario sí se estaba yendo en como alojamiento o en lo que yo pagaba de arriendo y eso no necesariamente en el largo plazo iba a ser tan bueno para mis finanzas. Y en general yo no tuve un plan como para mudarme, entonces cosas como comprar una cama. Ese apartamento me acuerdo que sí estaba amoblado, pero había cosas que necesitábamos comprar como de cocina y todo eso y yo siento que lo hice muy como bueno, lo que se vaya necesitando en el momento y tener un plan sí nos permite organizarnos mejor, evitar pues deudas innecesarias y hacerlo tal vez como un poquito más separado y tomar decisiones desde las prioridades y no pues lo que todo el mundo como que compra. Yo me acuerdo que en mi casa pues uno se acostumbra a ver, no sé, que el hornito, la tostadora, la licuadora y cuando realmente uno se va dando cuenta de qué son las cosas que usa, yo por ejemplo en este momento no tengo licuadora normal, solamente tengo una NutriBullet porque en general no es que tome muchos como jugos y necesite licuar cosas, entonces tal vez hay cosas con las cuales nosotros crecimos en nuestra casa y pensamos que pues eso es lo que nosotros deberíamos tener y no nos ponemos a pensar realmente cuáles son como nuestras dinámicas y nuestras rutinas. El segundo error, y esto creo que no se lo he dicho a nadie, pero una de las razones por las cuales yo me quería ir a otro país a estudiar era como por salir de mi casa. Aquí papá y mamá, no es que ustedes me estuvieran haciendo nada violento ni la vida difícil ni nada, pero yo quería como explorar cosas, como salir de la burbuja y hacer un montón de cosas y yo pensaba que los problemas que yo tenía en ese momento, digamos en Colombia y las cosas con las que yo no estaba feliz se iban a solucionar mudándome de país y oh sorpresa, eso no pasa. Si uno se quiere independizar simplemente por escapar de los problemas, tengan la seguridad que los problemas están adentro y los van a perseguir hasta el fin del mundo, así que pues esa vaina no soluciona nada. Y entonces yo cuando llegué a México pues me deprimí, tuve ansiedad y un montón de otras cosas
que digamos es parte pues de estar vivos y es parte del proceso que yo tenía que vivir, pero siento que eso me enseñó una lección muy importante. Y el último error, querernos dar la vida que teníamos con nuestros papás como en nuestra nueva vida de independientes, y eso muchas veces no pasa. Yo pues crecí digamos con un montón como de privilegios donde por ejemplo teníamos una persona que trabajaba en casa y entonces pues a nosotros no nos tocaba ni lavar baños, ni cocinar, ni lavar, no sé, ropa, y pues cuando yo era independiente no necesariamente teníamos ese lujo siempre, tal vez teníamos una persona que iba 1 o máximo 2 días a la semana, pero sí había muchas cosas como de quehaceres en la casa que nos tocaba hacer todo el tiempo, y si yo me hubiera puesto a contratar una persona todos los días o a tener una casa del tamaño en el que yo crecí, etcétera, etcétera, pues probablemente hubiera estado viviendo por encima de lo que realmente mis finanzas me hubieran permitido. Ese error no necesariamente lo cometí yo, pero sí he visto a muchos de mis alumnos y a personas a las cuales asesoro que han cometido ese error cuando se independizan, y pues eso les termina costando un montón de plata. Y entonces, ¿cuáles hubieran sido las cosas que a mí me hubiera encantado saber antes de independizarme? Primero, que alguien me hubiera guiado en este proceso de cuánto vale la vida que yo realmente quiero vivir, o incluso la vida a la que estoy acostumbrada a vivir. Muchas veces, como nuestros papás no nos involucran en estas decisiones financieras, no tenemos realmente una noción de cuánto es lo que uno se gasta, no sé, en mercado, cuánto puede llegar a costar los servicios, cuánto puede costar, por ejemplo, una persona que nos ayude en casa, y bueno, muchas otras cosas que uno cuando se independiza pues va a hacerlo. Por ejemplo, cuánto cuesta amoblar un apartamento. A veces no nos damos cuenta que un apartamento chiquito que no tenga tantos espacios o tantos cuartos va a ser muchísimo más barato de amoblar que otro, digamos, otro apartamento tal vez con los mismos metros pero con más espacios que necesitemos llenar y como que armar. Otra cosa que me hubiera encantado saber es que está bien priorizar y que la vida de todos no se ve igual, un poco, digamos, por las líneas de lo que les contaba de la NutriBullet. No todos necesitamos las mismas cosas, no eso que vemos en, no sé, en las publicidades o como salen las casas divinas en Pinterest, realmente es lo que nosotros queremos para cuando nos independicemos. Entender que hay procesos, que esto es como este jueguito, digamos, de los Sims, que uno iba comprando cosita a cosita en la medida que iba ganando plata, y que no necesariamente necesitamos que nuestra primera casa o nuestro primer apartamento sea como ya la vaina de revista y el apartamento soñado, sino que podemos empezar poco a poco y eso está bien. Y lo último es que me voy a querer desindependizar cuando me enferme. Oigan, no hay nada más maluco que estar enfermo y estar lejos de casa donde pues uno estaría como mejor cuidado, así que eso siempre va a ser una razón por la cual me quiero devolver a mi casa a que me cuiden mis papás básicamente. Y entonces ya les dije como cuáles eran todas estas cosas que a mí me hubiera gustado saber, cuáles fueron los errores, cómo fue más o menos mi proceso, y les quiero enseñar a hacer literalmente paso a paso como todo este proceso para que se puedan independizar de una manera consciente. Lo primero que necesitamos hacer es un plan. Y aquí necesitamos entonces hacer un presupuesto, que en realidad van a terminar siendo 2 presupuestos. Vamos a hacer uno que sea como todos estos gastos one-timers, es decir, que solamente van a tener que gastar una vez. Y otro que sí va a ser como el presupuesto de los gastos que ustedes, a partir de que se independicen, pues van a tener que pagar mes a mes. El primer presupuesto, que va a ser de estos gastos que solamente van a tener que hacer una vez, pues van a ser como, no sé, la lavadora, la secadora, no sé, si necesitan comprar nevera. En diferentes países funciona diferente, no sé, me acuerdo mucho que en Panamá cuando uno alquilaba un apartamento pues ya venía con aires acondicionados, venía con una nevera, pero por ejemplo en Colombia no necesariamente es así. La forma más fácil de hacer esto es que lo separen por espacios. Entonces agarren la cocina y hagan una lista de todo lo que necesitan comprar en la cocina, luego pasan a la sala, luego a los cuartos, etcétera, etcétera. Aquí yo les recomiendo que anoten todo lo que se les ocurra y luego les van poniendo precios. Yo también muchas veces hago esto como un rango, entonces busco, no sé, en las neveras o en las refrigeradoras, cuál es la más barata de las que me gusta, cuál es la más cara de las que me gusta, y entonces voy haciendo así
así como dos columnitas para saber más o menos cuánto me gastaría en total. Probablemente va a estar entre esos dos rangos. Y ya en el presupuesto mensual, pues entonces ahí vamos a tener que ver si va a ser a nivel como de hipoteca o de arriendo, cuánto más o menos pueden costar los servicios. Aquí es muy importante que le pregunten a personas que vivan pues un estilo de vida más o menos el que ustedes se quieran dar, es decir, una persona que tenga un espacio con una cantidad de metros parecidos o que viva en ese lado de la ciudad para que los pueda apoyar con un poquito de información como más certera. No se olviden de meter cosas como el transporte, la limpieza, el supermercado. Muchas de estas cosas probablemente pues van a estar basadas en supuestos y en información que ustedes tengan, y seguramente cuando ya estén viviendo en el día a día se van a dar cuenta que algunas cosas eran bien diferentes de las que ustedes pensaban, otras han cambiado un poquito y eso está bien. Los 3 primeros meses cuando uno pues empieza a vivir como independiente también son meses de acomodarse, de hacer ajustes, de acoplarse. Entonces en ese momento seguramente tendrán más información y mejor información para crear un presupuesto que realmente refleje la realidad. A mí una herramienta que me ha gustado un montón, y aunque si bien no les va a decir exactamente que pues puede ser una muy buena guía, y es utilizar ChatGPT. Ahí ustedes les pueden preguntar cualquier cosa, le podemos preguntar cuánto cuesta un arriendo en cierta zona de la ciudad con tantos metros y seguramente nos puede ir dando algunas ideas. Y por último, ya que tienen estos dos presupuestos, pues entiendan de dónde va a salir la plata, sobre todo de dónde va a salir la plata como este presupuesto de one-timers. Aquí pueden aprovechar esta tradición que tenemos en Latinoamérica como de los showers, donde invitamos a gente a, no sé, a la casa de nuestros papás o incluso a nuestro nuevo lugar, y pues hacemos una listita de regalos o hacemos una lluvia de sobres, y que esa plata nos ayude, ¿no? Como de nuestra familia y de nuestros amigos para pagar este tipo de inversiones que tenemos que hacer, pues, o de compras que tenemos que hacer solamente una vez. Y ya a nivel como de los gastos que ustedes van a meter mensualmente, pues comparar eso también con los ingresos, con el salario que ustedes están teniendo, para entender si ese es el estilo de vida que ustedes pues realmente pueden pagar o cuáles van a ser estos gastos que van a necesitar hacer. Y entonces aquí les voy a hacer unas recomendaciones finales de tía para que este proceso de independizarse pues no les sea así como muy problemático. El primero es que lo que ustedes vayan a pagar en arriendo o en hipoteca no puede sobrepasar o no debería sobrepasar el 25% de lo que ustedes ganan. Esto básicamente se da porque si lo están haciendo a nivel de hipoteca, pues el 25% de lo que ustedes ganan se va a ir, ¿no? Como que ya va a estar comprometido por unos periodos larguísimos de tiempo, de 20, 30 años. Y segundo, pues porque si ya una cuarta parte de sus ingresos están comprometidos, su capacidad de disfrutar la plata en otras cosas o de ahorrar, la verdad que se les va a complicar. La otra cosa es que cuando ustedes hagan su presupuesto mensual, si no les alcanza para ahorrar el 10% de su salario, entonces puede ser por dos razones. Primero, porque tal vez están tirando muy alto como al nivel de vida que se quieren dar, y entonces hay que hacer como un bañito de realidad y hacer conciencia que tal vez ese no es el estilo de vida que ustedes se puedan pagar en este momento. Y segundo, que tal vez todavía no están listos a nivel de la cantidad de ingresos que ustedes están como percibiendo para independizarse. No hay nada peor que hacer un cambio de vida y no poder ahorrar, porque entonces los sueños van a terminar metidos en un cajón, y porque en cualquier emergencia que ustedes vayan a tener, que cuando se independicen se van a dar cuenta que pueden ser muchas cosas, tampoco van a tener cómo hacerles frente y probablemente se van a terminar endeudando. La tercera recomendación es que cuando ustedes hagan el presupuesto revisen todos los aspectos de su vida, no se vayan solamente por estos gastos como fijos que van a tener, sino revisen, no sé, cuáles son sus hobbies, cuáles son las cosas que a ustedes les importan, sus sueños, a nivel de estilo de vida, cuál es el que se quieren dar. Porque aunque si bien a muchos nos puede dar muchísima ilusión independizarnos, esto se vuelve parte de la base como bastante rápido. Es decir, que puede ser que los primeros 3 meses estemos súper contentos, sí, la independencia, tal, no, la libertad, y estemos animados, no sé, organizando la casa y comprando cositas y haciéndola como nuestra. Pero esto sí se hace como parte de la base y luego ya como que
no necesariamente nos produce tanta emoción. Y entonces si nosotros lo que hacemos es hiperpriorizar todo este tema de, no sé, de tener nuestro propio espacio y para lo único que nos alcanza es para pagar ese arriendo, pues va a haber otros aspectos de nuestra vida que son igualmente importantes para tener un balance que vamos a estar descuidando y eso nos puede pasar factura más pronto de lo que creen. La cuarta recomendación de tía es que se vale empezar por cosas chiquitas, se vale empezar teniendo roommates, no necesariamente el primer apartamento, la primera casa, como les decía anteriormente, va a ser la única o la última, no necesitamos tener cosas de revista, necesitamos unos espacios que nos den tranquilidad, que nos den seguridad, donde nos sintamos bien, pero pues nada extravagante de vida de celebrity, pues a menos que realmente se lo puedan dar y ahí sí maravilloso. Oigan, me acabo de dar cuenta que tengo un montón de recomendaciones de tía, así que vamos a seguir. Pensé que eran como 3, pero en verdad son como 6. Compren cosas de calidad, compren cosas con garantía, no se vayan simplemente por lo más barato, sobre todo en cosas grandes como, no sé, la nevera, como la lavadora. Ahí a veces por ahorrarnos un par de pesos compramos estas marcas, no sé, marca Patito, donde no tienen buena garantía, donde los repuestos no se consiguen. Entonces ahí es mejor irse por marcas conocidas, que tengan un buen servicio postventa, ¿no? Incluyanle, como ya les dije, la garantía y traten de balancear siempre precio versus calidad. Esta próxima recomendación me hubiera encantado que me la hubieran dado y es que hay que aprender a comer bien. No necesariamente porque ustedes pues van a, no sé, a cocinar todo, hay algunas otras opciones, pero cuando nosotros no sabemos comer bien, esta vaina nos pasa factura en la salud y es uno de los gastos más grandes que podemos llegar a tener así como de forma inesperada. Y obviamente esto, ustedes al ser jóvenes y bellos van a decir, ay, esta vaina que no es tan importante, es que obviamente un cuerpo joven aguanta todo, pero les prometo que después de los 30 la cosa se puede poner un poquito más difícil y entonces aprender a comer bien y a comer balanceado es muy importante pues para mantenernos saludables. Así que queridos, quiero terminarles diciendo que ser independiente para mí es una de las cosas más bonitas, me encanta tener mi espacio, me encanta tener libertad, extraño enormemente, como ya les dije, cuando me enfermo estar en la casa de mis papás, pero bueno, en general ha sido una experiencia muy chévere, la he disfrutado un montón, pero sí les quiero hacer una recomendación final y es que tal vez no estén listos para independizarse si no tienen un ahorro de por lo menos 3 meses que les cubra como estos gastos básicos, o si por el hecho de independizarse no van a poder estar ahorrando el 10% de su salario como mínimo. Los veo en el próximo video. Chao pues.